Dada f de x entre a y b, quisiéramos calcular la región encerrada entre f de x y los límites a y b, vamos a proceder a dividir el intervalo AB en intervalos iguales, o sea, en subintervalos, cuyo valor será b menos a sobre n. De esa manera vamos a obtener rectángulos cuya base será b menos a sobre n y una altura de f de c, donde c es un valor perteneciente a cada subintervalo b menos a sobre n. A ese subintervalo b menos a sobre n lo vamos a llamar delta x. El área será entonces la suma de los rectángulos R1, o la suma de los áreas de los rectángulos R1, R2 y R3. Esta aproximación podrá mejorarse si aumentamos la cantidad de rectángulos, es decir, aumentamos la cantidad de n. Entonces, nos vamos a hacer tender a n, a un número muy grande, o sea, haciendo la tendencia de n a más infinito, vamos a mejorar mucho la aproximación de esta área. Si hablamos de tendencia, hablamos de límite, por lo tanto vamos a plantear el límite de la suma de esas áreas. A esta suma la vamos a llamar suma de Riemann, y el límite cuando n tiende a infinito de esta suma nos va a dar la integral definida de f de x en el intervalo que va desde a hasta b. Concluimos de esa manera en la definición de la integral definida. Si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y si se subdivide el intervalo en n subintervalos iguales, delta x, hacemos que x0, x1, x2, xn sean los extremos de esos subintervalos y elegimos C1, C2, C3, C sub n como puntos representantes de cada subintervalo, de modo que C sub i se encuentre en el iésimo intervalo xi-1, xi. La integral definida de f desde a hasta b será el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f de c sub i por ax desde i igual 1 hasta i igual n. Como f es continua, podemos probar que ese límite siempre existe y siempre da lo mismo independientemente del valor que tomen c sub i. La integral definida con valores de a y b reales siempre da como resultado un valor numérico. Si f de x es toda positiva en el intervalo a-b, la integral definida entre a y b de f de x por el diferencial de x nos va a dar como resultado el área encerrada entre la curva, el eje x y los límites de integración. Pero en cambio, si la función no es toda positiva en el intervalo a-b, es decir, parte de la función es negativa, la representación de la curva pasa por debajo del eje x, o bien el conjunto de positividad es no vacío y el de negatividad también es no vacío y el conjunto de ceros tiene un valor perteneciente al intervalo AB, entonces el valor de la integral de f de x por el diferencial de x entre a y b va a dar a1 menos a2. Por otro lado, si yo quisiera calcular el área, voy a tener que hacer la suma entre a1 y a2, por lo tanto será la integral de f de x por el diferencial de x entre a y c, que c es el 0 de la función, menos la integral de f de x diferencial de x entre c y b. Por lo tanto, de esta manera nos va a dar que el área total es a1 menos a2. Por lo tanto, será a1 más a2 y ese será el área encerrada bajo la curva. Dadas dos funciones f de x y g de x, si quisiéramos conocer el área que encierra ambas funciones, o el recinto entre esas dos funciones, lo primero que hay que hacer es conocer la intersección de las mismas. La intersección de f de x y g de x nos van a dar los límites de integración. De lo visto anteriormente, podemos calcular el área bajo la curva. Por lo tanto, por un lado podemos calcular
f de x y el área bajo la curva de f de x como la integral de f de x por el diferencial de x entre a y b. Y por otro lado podemos calcular el área bajo la curva g, o sea, la integral de g de x por el diferencial de x entre a y b. Si observamos nuestro recinto a calcular el área total, vemos que es la diferencia entre el área 1 y el área 2, por lo tanto el área total será A1 menos A2, o bien la integral de f de x por el diferencial de x entre a y b menos la integral de g de x por el diferencial de x entre a y b. Si acomodamos un poco por propiedad de las integrales, podemos decir entonces que el área total es la integral entre a y b de f de x menos g de x por el diferencial de x, donde f de x vamos a llamar techo, es la que está en la gráfica por encima, y g de x es la que vamos a llamar piso, que es la que está en la gráfica por debajo. Una cuestión importante es identificar quién es techo y quién es piso. Dadas dos funciones cualquiera, f y g, lo primero que voy a tener que hacer, dijimos, era encontrar la intersección entre esas dos funciones para encontrar los límites de integración a y b. Bien, tomando un c perteneciente al intervalo abierto AB, voy a calcular f de c y g de c. Y después, comparando los resultados, voy a concluir en quién es techo y quién es piso. Si f de c es mayor que g de c, entonces f es techo y g es piso. Ahora, si f de c es menor que g de c, es porque g de c es techo y f de c es piso. ¿Qué pasa cuando el área encerrada entre las dos curvas no es toda positiva? Es decir, hay parte que está por encima del eje X y parte que está por debajo del mismo. Supongamos que tenemos f de x y g de x, las dos curvas que envuelven a nuestro recinto. Supongamos ahora dos nuevas funciones, una f2 de x, fx más k, y una g2 de x que será gx más k. K será un valor suficiente para asegurar que todo el recinto sea positivo. En estas dos nuevas funciones, g2 de x y f2 de x, vamos a encerrar el mismo recinto que se encerraba entre g de x y f de x. Por lo tanto, el área de uno u otro recinto son exactamente iguales. Basándonos en eso, vamos a calcular entonces la integral para cálculo de área de este recinto. El techo será f2 de x, o sea, fx más k, y el piso será g2 de x, o sea, g de x más k. Planteamos la integral entonces entre a y b de f2 de x menos g2 de x. Si reemplazamos, f2 de x era f de x más k y g2 de x es g de x más k. Sacando el paréntesis, podría decir que me queda f de x más k menos g de x menos k. Por lo tanto, más k con menos k puedo simplificar. Queda entonces que el área total es la integral entre a y b de f de x menos g de x por el diferencial de x. De esta manera, para el cálculo del área encerrada entre dos curvas, es indistinto que la curva que el recinto esté del lado positivo o negativo, por encima o por debajo de la x, entonces podría calcular directamente la integral definida entre los límites de integración y la diferencia entre el techo y piso, o sea, la diferencia entre las dos funciones. Veamos ahora qué pasa cuando hay tres curvas en cuestión, por ejemplo, f de x, g de x y h de x. En este caso es importante encontrar la intersección entre las funciones, puesto que me van a dar los valores extremos para mis integrales. Las intersecciones las encuentro haciendo la igualación, f de x igual a g de x igual a h de x, f de x igual a h de x. De esta manera voy a estar encontrando los puntos A, B y C del gráfico.
Una vez identificada esto, voy a tener que dividir el recinto a calcular en dos, A1 más A2, donde A1 va a quedar delimitado por el techo f de x y el piso g de x, y A2 va a quedar el techo f de x y el piso h de x. Bien, el área entonces será A1 más A2, donde A1 es la integral entre A y C de f de x menos g de x, y A2 es la integral entre C y B de f de x menos h de x.